lunes, esta vez no solo en su primer aniversario, sino con un invitado muy especial, el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. Iniciaremos con una participación inicial de ustedes y posteriormente daremos inicio al listado muy amplio de preguntas. Tenemos 13 preguntas, algunas de ellas dobles, pues para agotarlas en la medida de lo posible. Senadora Presidente, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, muchas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Sean todas, todos, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Hoy me siento muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Contra cualquier pronóstico de la Presidencia de la República, llegamos a nuestro primer año de la contramañanera. Cumplimos un año de levantar la voz, de desmentir al Ejecutivo Federal, de proponer mejoras para este país. Cumplimos un año de visibilizar los malos gobiernos de Morena y de exigir que dejen de usar los recursos públicos solo para su beneficio. Cumplimos un año de demandar mayor seguridad para los mexicanos. Cumplimos un año de ser la voz del pueblo de México. Y para mí es un honor que hoy el presidente del PAN, muchas gracias, querido presidente, Marco Cortés, esté con nosotros en esta conferencia. Gracias, presidente, por contar con tu apoyo. Un apoyo que sin lugar a dudas va acompañado de nuestro trabajo, que intentamos hacerlo constante y disciplinado. Te lo agradezco muchísimo. Decían desde Palacio Nacional que nos íbamos a cansar. Decían que no íbamos a continuar con estas contramañaneras y aquí estamos. Con motivo de este primer aniversario, el presidente Marco Cortés será la voz en esta contramañanera. Muchas gracias por acompañar este primer aniversario y adelante, presidente, tienes el uso del micrófono. Muchas gracias. Amigas y amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos que nos ven a través de las redes sociales, muy buenos días a todos. Primero, quiero felicitar a mi amiga, la senadora Kenia López Rabadán, por esa constancia, firmeza, perseverancia en la contramañanera de cada lunes. Esta es la contramañanera número 52. Felicidades, querida Kenia, gracias por ese esfuerzo contra la mentira, por tu perseverancia contra el engaño y manipulación que todos los días se genera desde Palacio Nacional. Muchas felicidades por ello. Cada vez, amigas y amigos, es más evidente que el presidente López Obrador le miente al pueblo. En materia de seguridad, le han entregado el mando a la delincuencia organizada. La violencia e inseguridad está peor que nunca. En su gobierno hay casi el doble de los homicidios registrados en el sexenio pasado y casi el triple de los ocurridos en el sexenio antepasado. En campaña, López Obrador prometió que regresaría a los militares a los cuarteles. Hizo exactamente lo contrario. Peligrosamente y sin resultados, militarizó completamente la seguridad pública. Desapareció la Policía Federal y le quitó recursos a los estados y municipios que eran destinados a la seguridad, provocando que la violencia esté completamente fuera de control. Los recientes asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, la constante humillación al ejército en mi tierra, Michoacán, la población despojada en sus viviendas en Zacatecas, los retenes de grupos armados controlando regiones enteras, las 91 ejecuciones en un solo día, la semana pasada, lo burdo del cobro de piso hasta en las parroquias de Jalisco, o la ola creciente de feminicidios y ejecuciones de policías estatales en Nuevo León, son solo algunas de las muchas muestras de que la violencia está completamente desbordada en México, debido a la complacencia de su gobierno, a su fallida política de abrazos, agravada por tener a la mano a los delincuentes, en lugar de proteger a las y los mexicanos de bien.
En Acción Nacional, le exigimos al gobierno morenista que a los delincuentes se les detenga y a la gente buena se le proteja. Ya está claro que ni al titular del Ejecutivo Federal ni a los funcionarios del gobierno les preocupa el segundo informe que presenta sobre seguridad recientemente. Tampoco les preocupa el informe de violencia contra las mujeres del pasado sábado. Los índices delictivos no bajan, mes con mes vamos estos incrementándose. Tristemente, las víctimas del delito van incrementándose. La realidad diaria y estos informes demuestran que el gobierno federal ha fracasado rotundamente en materia de seguridad. Ya quedó claro que prefieren gastar el dinero los mexicanos en consultas de revocación de mandato que nadie pidió o en actos anticipados de campaña antes de invertir en la seguridad del pueblo de México. Ahí estuvieron ayer en Coahuila el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, las corcholatas del presidente López Obrador, haciendo alarde de un gobierno que solo ha traído inseguridad y miseria a nuestro país. Nuevamente violaron la ley al realizar otro acto anticipado de campaña. Hubo claramente un dispendio en la movilización, en las lonas, en las gorras, en las playeras y en la pinta de bardas. Están desviando recursos públicos para sus ilegales y anticipadas campañas. Dinero que mejor deberían usar para la seguridad y para generar empleo para la gente. Una vez más, en los discursos de la dirigencia de Morena y de sus corcholatas, faltó empatía por el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos por culpa de la violencia que se ha incrementado con este gobierno. En lugar de estar haciendo campaña ilegal, deberían estar pidiendo perdón por tanta violencia y sangre derramada. Deberían estar presentando una estrategia efectiva para controlar la violencia y la inseguridad. Pareciera que a los gobernantes de Morena la vida de los mexicanos no les importa. Los abrazos durante 42 meses que López Obrador ha dado a los criminales han cobrado la vida de más de 121,000 personas y más de 32,000 que se encuentran desaparecidas. Más de 60 periodistas y más de 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Lamentablemente, las víctimas siguen en incremento. Cada día, más de 90 mexicanos son asesinados y más de 26 desaparecen. Estamos ante un México que derrama sangre todos los días. El presidente López Obrador, su gabinete, sus gobernadores y alcaldes le han dado la espalda a los mexicanos. Han decidido no gobernar. Han decidido seguir en campaña y, peor aún, proteger a los criminales. Para la delincuencia organizada, todo. Dominio de los territorios. Libertad para desaparecer gente, para amenazar, para cobrar piso e impunidad para matar. Para los buenos mexicanos, inseguridad, hambre, desempleo y la más alta inflación. Morena se comprometió a pacificar el país. Y en cambio, ¿qué tenemos? Masacres, corrupción, impunidad y violencia. ¿Cómo responde el gobierno ante esta crisis de inseguridad? Nombrando como premio de consolación a Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo para generar opacidad y falta de datos confiables. En Acción Nacional, le exigimos a los legisladores de Morena que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación regresen los fondos para la seguridad a estados y municipios, que piensen en las necesidades de los mexicanos y no en cumplir los caprichos presidenciales. Lamentablemente, la tragedia de cada día hace que se olvide la del día anterior, y esto es absolutamente inadmisible. México necesita seguridad y empleo para su gente. México necesita un gobierno que gobierne, que dé resultados y deje de andar en campañas políticas. Amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias por su atención. Kenia,
y un servidor estamos a sus órdenes para sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Arrancaríamos, senadora, presidente, si les parece bien. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, quien le pregunta al presidente Marco Cortés. La situación de Alito Moreno, presidente, por lo regular, yo cito las preguntas tal como me las hacen llegar. La situación Adelante, de Alito Sergio. Moreno, por los señalamientos de corrupción y demás dentro de su propio partido, ¿no son un motivo de preocupación para la alianza? En el caso del Estado de México, ¿dejarán que el PRI ponga al candidato por ser el partido en el gobierno? ¿La alianza no se está tambaleando? Gracias. Primero, debo decirles, amigas y amigos de los medios de comunicación, la coalición legislativa Va por México está dando resultados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Se detuvo la regresiva, destructiva y contaminante Ley Bartlett. Demostramos que la coalición legislativa tiene un claro compromiso de frente con las y los mexicanos. Y eso es lo más importante, cuidar a México, cuidar nuestro país. Y por eso nosotros lo decimos con absoluta claridad. Seguiremos haciendo todo lo necesario para lograr equilibrio y contrapeso en nuestro país, para evitar la destrucción, para construir acuerdos con todos aquellos actores que de manera institucional están a frente de sus partidos políticos, al frente de sus bancadas y con todos sus legisladores, para que de esa forma podamos servirle a México. Gracias por tu pregunta. Gracias, presidente. Víctor Mayén le pregunta también a usted, ¿es necesaria la inclusión de Movimiento Ciudadano en Va por México para que sea competitiva en el 2024? Lo hemos dicho una y otra vez. La coalición Va por México, Acción Nacional, está abierto a construir con todos aquellos mexicanos que se declaren realmente opositores, que no tengan acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Morena, que quieran construir juntos con la sociedad una alternativa para México, que le digan no al gobierno en todo lo regresivo, en lo destructivo, y que le propongan alternativas de solución a estos problemas. Todos los mexicanos son bienvenidos a Acción Nacional y por supuesto a la coalición opositora Va por México. Todos los mexicanos son necesarios y es momento de definiciones. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la historia que divide a la oposición o quieres estar del lado de la historia que construye junto con la oposición una alternativa de país? Y eso es lo que ellos deben de responder. Gracias, presidente. Le pregunta, tengo dos preguntas del mismo tema, las voy a comprimir y las hago juntas, presidente. Israel Aldave le pregunta, ¿cuándo será la reunión con los ex dirigentes y figuras del Partido Acción Nacional? También le pregunta, ¿ha contactado con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para que acudan al cónclave azul y les ha hecho una invitación formal? Y en el mismo tema, Yadira Rodríguez le pregunta, también Israel Aldave sí ha contactado al senador Gustavo Madero. Y Yadira Rodríguez, si podría, ¿qué temas se abordarán en la reunión de hoy en la comisión permanente y cuántos ex dirigentes del partido se invitaron? Muchas gracias, Israel. Yadira, el día de hoy a la 1:30 de la tarde en el Comité Ejecutivo Nacional recibo al expresidente y senador Gustavo Madero para platicar a profundidad de varios de los temas que son muy importantes para la vida de Acción Nacional y para la vida democrática de nuestro país. Y el día de hoy también, de manera ordinaria, tenemos la reunión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, en la cual están convocados todos los exdirigentes de nuestro partido, que siguen siendo militantes de Acción Nacional, y por supuesto ahí también abordaremos muchos de los temas que son muy relevantes. Entre otros, vamos a aprobar la convocatoria para nuestra Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria de nuestro partido para realizarse el próximo 12 y 13 de noviembre, en donde vamos a aprobar nuestro programa de acción política. ¿Cuál es la oferta de Acción Nacional para las y los mexicanos rumbo al 2024? ¿Cuál es nuestra oferta programática del México que queremos? ¿Y cuáles son las reglas del partido
con lo cual lo vamos a lograr. Muchas gracias a ambos por sus preguntas. Gracias, presidente. Alejandro Páez le pregunta, así como está el PRI fracturado, confrontado y con inercia perdedora, ¿le sirve a la alianza de cara al 2023 y 2024? Gracias, Alejandro. Debo comentarles que en el 2018, Acción Nacional terminó la legislatura solo con 78 diputadas y diputados. Del 2018 al 2021, crecimos más del 45% de la fuerza y presencia de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos 114 diputadas y diputados. 114 no son suficientes para contener las reformas destructivas, regresivas, antidemocráticas, como la intención de desaparecer el INE, o que buscan militarizar a nuestro país. No son suficientes los 114 votos que tiene hoy Acción Nacional. ¿Cómo logramos tener ese tercio que se ocupa para frenar cualquier intento de destrucción democrática? Con la coalición Va por México. Los 114 diputadas y diputados que tiene Acción Nacional, más los 70 que tiene el Revolucionario Institucional, más los 14 que tiene el PRI, el PRD, es como logramos tener los suficientes votos, 200 votos, para poder frenar cualquier reforma regresiva, destructiva, que afecta la libertad y la democracia. Y por eso, con altura de miras, viendo el objetivo superior, que es cuidar a México, es que primero hicimos la coalición, escuchando a la sociedad. Y en segundo término, es que esta debe buscar permanecer para cumplir su objetivo. No se nos olvide que ahí viene la amenaza de la reforma electoral, que busca desaparecer al INE, que viene la amenaza de la militarización del país. La única forma de poderlo contener es con la suma de Acción Nacional, PRI-PRD, con la coalición legislativa Va por México, para frenar la destrucción del país. Y por ello es que es necesario seguir construyendo con los diferentes. Cuando no esté en amenaza la democracia en México, nuevamente podremos volver a competir como antaño. Pero hoy, ante una amenaza democrática, tenemos que sumar los diferentes para cuidar a México. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Gracias, presidente. Karina Aguilar les pregunta a quien desee responder. ¿Cuál es la expectativa que tienen de la refinería de Dos Bocas? ¿Será un buen activo del gobierno? Adelante, Kenia. Sin duda, el problema de la refinería es que demuestra lo obsoleto que es este gobierno. Es un gobierno retrógrada, es un gobierno que aspira a ser como el siglo pasado, y la refinería demuestra que López Obrador no está pensando ni para el bien de los mexicanos ni para el futuro de los mexicanos. Claramente lo hemos dicho nosotros, lo que necesitamos son energías limpias, energías sustentables, energías que generen un beneficio para el pueblo de México. Ese pueblo que el presidente dijo que iba a cuidar y al que hoy le está dando la espalda. Claramente el presidente abraza a los delincuentes y le da la espalda al pueblo de México. Por supuesto que no acompañamos ese tipo de políticas. Adelante. Gracias. Mayolo López le pregunta, cito textual, el presidente Marco Cortés ha destapado a sus corcholatas para la grande. ¿Ve en Kenia y en Xóchitl Gálvez como corcholatas para la Ciudad de México? Primero, nosotros no vemos corcholatas, tenemos opciones, buenas opciones, tanto para la presidencia de la República como para la Ciudad de México y las otras 8 entidades que estarán en disputa en el 2024. Y por supuesto, Kenia, Xóchitl y muchos más otros compañeros de partido son excelentes opciones, no solo para ganar, son excelentes opciones para bien gobernar. Buscaremos en su momento los acuerdos, los consensos, los perfiles de quiénes son las y los mejores para poder generar un gran proyecto para el país y por supuesto para esta gran ciudad, que ya queda claro,
en las diferentes encuestas y sondeos que será una ciudad que vamos a gobernar en Acción Nacional y en la coalición Va por México. Gracias. Gracias, presidente. Francisco Garfias le pregunta, ¿estaría dispuesto a revisar la permanencia del PAN en la alianza? ¿Cuál es su reflexión frente al llamado del senador Osorio Chong a no hacer alianzas con Alito porque no respeta su palabra? Gracias. Saludos, Paco. A ver, lo he explicado con mucha claridad. La coalición Va por México nos la pidieron las y los mexicanos, preocupados que las cosas en nuestro país van de mal en peor, en economía, en seguridad, en salud. Hoy tenemos la responsabilidad de cuidar a México con altura de miras, más allá de visiones personales o proyectos personales o de grupo. Lo que hemos hecho en Acción Nacional y en otros institutos políticos es a través de nuestros órganos aprobar la necesidad de hacer esta coalición para poder frenar la destrucción del INE, la militarización del país y la destrucción del país ahuyentando inversiones y empleos. Eso es lo que estamos haciendo. Esto va más allá de personas. Y en Acción Nacional seguiremos construyendo con las instituciones que estén en esa convicción y con quienes representen a estas instituciones, tanto a nivel partidario como en cada una de las cámaras de diputados como de senadores. Gracias. Gracias, presidente. Misael Zavala le pregunta si interpondrá denuncia ante autoridades electorales por los espectaculares que han aparecido en algunos estados con la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿La autoridad electoral debe darle celeridad a este tipo de casos o ve que son permisivos con los funcionarios federales? Gracias. No es que se vaya a interponer, ya se interpuso. Ya denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral los actos anticipados de campaña, absolutamente ilegales, las bardas pintadas de las corcholatas del presidente, las vallas móviles, los eventos. Claramente es ilegal lo que están haciendo. Y en Acción Nacional no tenemos duda. Aquí sí vamos a denunciar cada hecho ilícito. A diferencia de lo que acaba de declarar MC allá en Jalisco, que ellos no van a denunciar las vallas y los actos anticipados, nosotros sí, porque nosotros no tenemos ningún acuerdo en lo oscurito con el gobierno de López Obrador. Nosotros, cada ilegalidad, sea chica, sea grande, es ilegalidad y la ley se debe cumplir en todos los casos. Y no podemos aceptar que un acto ilegal quede sin denunciarse. Confiamos en que el Instituto Nacional Electoral iniciará las sanciones correspondientes y esta llegará hasta el tribunal y que eventualmente, por ser reincidentes, hasta inhabiliten a las corcholatas del presidente. Gracias, presidente. Félix Muñiz nos había pedido la palabra. Félix, te veo conectado, por sí, favor. Muy buenos días. Buenos días, senadora. Buenos días, Marco. Bueno, son 4 preguntas. La primera, ¿cómo quitarle el monopolio a Morena de la sucesión presidencial? Porque corcholatas o no, son los que se están placeando. ¿Sería ya necesario que la alianza pensara y hiciera una convocatoria para que les digan quienes tengan las facultades y las capacidades lo digan abiertamente y de ahí que la gente los vaya analizando? Sería una pregunta. La otra, ¿está firme todavía la moratoria? Porque pues ya Morena va muy firme allá en la Cámara de Diputados para sacar la reforma electoral, entonces no sé ahí si se van a tambalear o va firme en no aprobar esa reforma. Otra pregunta que si me pudieran contestar, el gobernador Samuel García en Nuevo León se vio muy agresivo, dijo que ellos siempre le han apoyado a la Ciudad de México en temblores y ahora hasta dijo una grosería en contra de los capitalinos porque no se le apoya. ¿Ese es el odio que ya debemos de tener los mexicanos o el diálogo que se debe de tratar? Y la última, parece ser que también pues se metieron con el hijo de López Obrador, hicieron algunos comentarios y dijo López Obrador que pues hasta en las mafias se debe respetar a la familia. Si me hacen algún comentario. Gracias, Félix. Contesto las primeras 2 y nuestra senadora las siguientes. A ver, digámoslo con toda claridad. Ante los nulos resultados del gobierno de López Obrador, es que él mismo
está adelantando la carrera presidencial. Porque no quiere que se hable de gobierno, porque no quiere gobernar, porque no sabe gobernar. Solo saben estar en campaña. Y por eso el mismo presidente adelanta la sucesión, adelanta e impulsa ilegalmente a sus corcholatas para que distraigan la atención pública. Hablemos de empleo, hablemos de inflación, tenemos la peor en los últimos 21 años. Hablemos de seguridad, la peor ola de violencia en el país. Hablemos de salud, destrozó el sistema. En todo nuestro país no hay medicamentos. El presidente no quiere hablar de su gobierno y quiere que se hable de una sucesión presidencial adelantada porque no ha gobernado y porque no tiene resultados. Llegará el momento y tenemos con quienes buenos perfiles para ganar y buenos perfiles para gobernar, para corregir el rumbo. Entonces no tenemos duda de que en el momento apropiado y legal tendremos nuestras opciones muy claras, muy firmes. Y además, construyendo las cestas junto con la sociedad, porque escucharemos a la sociedad y junto con los partidos que no quieran jugarle a el esquirol o que no quieran ser el Judas de la oposición. Todos los partidos que se digan opositores tendremos el reto de sumar esfuerzos para que entonces logremos corregir el rumbo de México. Respecto de la moratoria constitucional, lo dice el nombre, es moratoria constitucional, no legislativa. Nuestros legisladores seguirán proponiendo leyes, seguirán aprobando o rechazando, dependiendo la ventaja o desventaja que para el pueblo de México estas tengan. Pero la moratoria constitucional es claramente para cuidar al Instituto Nacional Electoral, para cuidar la democracia, para cuidar la libertad y para evitar la militarización de nuestro país en materia de seguridad. Por ello es que tomamos la decisión de declarar esta moratoria constitucional con las y los 200 diputadas y diputados federales que tenemos. Actualmente podemos lograrlo. Sumados, Acción Nacional, PRI, PRD, podemos frenar la destrucción, la militarización, cuidar la democracia y la libertad. Esa es la moratoria constitucional, no legislativa. Nuestras y nuestros diputados seguirán proponiendo. De hecho, le exigimos al presidente López Obrador que aprueben la iniciativa que presentamos del seguro de desempleo para darle a todos los mexicanos que se queden sin un trabajo formal, un ingreso mientras lo puede conseguir. Que pensemos en eso para ayudar a la gente, que regresen las estancias infantiles, que regrese el seguro popular, que regresen las escuelas de tiempo completo. Nosotros hemos hecho propuestas en materia legislativa que no ha querido aprobar y que mandaron a la congeladora, simplemente porque no las autoriza el presidente López Obrador. Adelante, Kenny. Dando respuesta a las dos últimas preguntas. Bueno, primero que nada, decirle al pueblo de Nuevo León, a las mujeres y hombres y jóvenes y niños que están atravesando por esta etapa tan crítica, entre otras cosas, por el tema de la falta de agua, por la inseguridad que se ha vuelto complicadísima en el estado, decirles que cuentan con todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad desde Acción Nacional. Ojalá y la jefa de gobierno sea solidaria con el pueblo de Nuevo León, porque así como hemos visto que son solidarios con otros gobiernos, incluso gobiernos que violan derechos humanos, incluso gobiernos que meten a la cárcel a opositores, pues ojalá y la jefa de gobierno sea humanista y lo que haga es respaldar a el pueblo de Nuevo León. Que no al gobierno, porque el gobierno, por cierto, hay mucho que decir ahora. En lo segundo, nosotros en el PAN lo hemos dicho incluso públicamente, con los niños no, con los menores de edad no, con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no, con los más de 200,000 niños que han quedado en orfandad porque no tienen ni mamá, ni papá, ni abuelitos que los cuiden en medio de esta pandemia porque han muerto por COVID. No. Con los niños que el crimen organizado quiere
cooptar y quiere obligar a hacer los sicarios, a delinquir con esos niños que están indefensos ante este crimen organizado que pareciera estar respaldado todos los días por el gobierno de López Obrador. No, por supuesto, nosotros públicamente y desde la tribuna hemos defendido a las y los niños de este país, y es que es necesario defender a todos, más allá de un tema político o más allá de un tema ideológico. Muy bien. Gracias a ambos. Claudia Flores Barreto pregunta, de nuevo ayer Morena arma acto masivo, nada más que en Coahuila, con corcholatas, mantas, porras, discursos y todo. El INE dijo que por el acto en Toluca no concedería medidas cautelares porque su repetición eran actos de realización incierta y que a la siguiente reconsideraría llamarlos a detenerse. ¿Insistirán por la vía legal para frenar a Morena y las corcholatas en su activismo político? Y ustedes, me refiero a, no solo al PAN, sino a la alianza, ¿tienen manera de armar una convocatoria así? ¿Los están rebasando desde ahora para el Estado de México y Coahuila y la presidencia? Gracias, Claudia. No tengo duda que el Instituto Nacional Electoral tiene que ya dictar las medidas cautelares. No pueden de manera ilegal estarse promoviendo las corcholatas presidenciales. No pueden estarlo haciendo. No pueden estar desviando recursos públicos para la movilización, para las vallas móviles, para las barras pintadas, para espectaculares, para gorras, para playeras. ¿De dónde sale ese recurso? Además, es completamente un acto anticipado de campaña. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que el INE inicie una investigación y, por lo tanto, sanción, que esta vaya al tribunal y que, en su caso, ante la reincidencia, sean inhabilitados en la posibilidad de poder participar las corcholatas presidenciales. Por eso insistimos, cualquier ilegalidad que están cometiendo la vamos a seguir denunciando, porque no tenemos ningún acuerdo con el gobierno morenista y porque además la ley en todos los casos se deben de cumplir. Y sus corcholatas la están incumpliendo todos los días. Muchas gracias, presidente. Gerardo Segura pregunta, ¿la estrategia en contra de la inseguridad está provocando más muertos mientras López Obrador se niega a cambiar esto? ¿Qué opina? ¿Y qué harán para que la sociedad reaccione ante esta negativa? ¿Cuándo se sentarán con Monreal para estructurar ustedes una nueva estrategia? Adelante, senador. Evidentemente la estrategia no funciona. Es más, yo diría, abrazos y no balazos no es una estrategia, es una convocatoria al crimen organizado para delinquir, para robar, para asesinar. Y eso es terrible y no se oye una sola voz crítica desde el gobierno, ni por el presidente de la República, ni por ningún secretario de Estado. Y eso se tiene que detener. Nosotros aquí lo hemos dicho claramente. Venga, señor presidente, venga y construyamos juntos. Entre todos los partidos políticos construyamos una estrategia que beneficie al pueblo de México, porque no es suficiente su discurso en las mañaneras tratando de darle a México a tole con el dedo todos los días. La realidad es que México está ensangrentado. La realidad es que no importa si eres del norte, del centro o del sur, lamentablemente todos los días hay una nota violenta de asesinatos. Eso se tiene que detener. Y aquí estamos, de manera objetiva, de manera plural, para poder trabajar a favor de México. Ahí sí, cuente con nosotros para corregir esta fallida estrategia que le hemos dicho ya durante más de 3 años no funciona. Si el presidente de la República no quiere detenerse en esa fallida estrategia, lo que está diciendo claramente es que las muertes en este país no le importan y no hay nada más inhumano para un ciudadano que ver a su gobierno, que por cierto, pues se mantiene gracias a los impuestos de los mexicanos, ver a su gobierno
con esa falta de sensibilidad y de empatía. Aquí estamos, presidente. Lo primero que habría que hacer es regresar los recursos del Fortasec a los municipios, los fondos para seguridad a los estados y regresar la Policía Federal, con el nombre que ustedes quieran, pero civil, con estrategia, con inteligencia, para que de esa manera, de manera articulada, de manera conjunta, se pueda hacer frente al crimen y cambiar el mensaje de los abrazos a un mensaje de Estado de Derecho. De quien la hace, la paga. Perdón, muchas gracias, presidente. Vero Méndez le pregunta, presidente, si estarán, perdón, permítame un segundo. Dice, la gente quiere un cambio para el 2024. ¿La oposición estará a la altura del reto? Se pregunta Ricardo Anaya en su video de este lunes, si pudiera emitir un comentario. No tengo la menor duda, Vero, que estaremos a la altura del reto, como lo hicimos en el 2021. Evitamos que Morena con sus aliados tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De hecho, si ustedes suman los votos de la oposición, de toda la oposición, en el 2021 frente a Morena y su coalición, hubo más votos opositores en México. Claro que hay todas las posibilidades, todo el escenario, porque las cosas van de mal en peor. Solo tiene que haber altura de miras, tiene que haber generosidad, tiene que haber disposición y valor para juntos lograrlo. Y Acción Nacional da un paso al frente para construir, como la primer fuerza de oposición en este país, este gran enramado y este gran acuerdo en beneficio de México. Gracias, presidente. Finalmente, de lo que tenemos registrado, salvo que alguien quisiera tomar la palabra, Leti Robles le pregunta si el PAN accederá a que el PRI ponga al candidato en el Estado de México, candidato o candidata. Gracias, Leti. Iniciamos con mesas políticas. Ya instalamos nuestra mesa política de Acción Nacional en el Estado de México. También ya la próxima semana estaremos instalando nuestra mesa política en el estado de Coahuila. Como ustedes recuerdan, son solamente 2 estados que tendrán elecciones este próximo 2023. Habremos de poner reglas para poder construir la candidatura más competitiva. Y previo a ello, habrá que preguntarles a los panistas tanto del Estado de México como del Estado de Coahuila, ¿cuál es su visión? Si ellos desean competir solos por la gobernatura de cada uno de sus estados o desean competir en coalición, medir escenarios con la claridad de evitar que Morena siga avanzando en su control de estados y municipios. Con esa claridad, pero también teniendo claro qué es lo que los panistas en cada una de estas entidades quieren, que vamos a construir. ¿Con quiénes? Con aquellas candidatas y candidatos que sean los más competitivos para poder ganar y corregir en ambos estados mucho de lo que se debe de corregir. Nos acaba de llegar una última pregunta, presidente, senadora, les prometo que con esto terminamos. Gerardo Segura de TV Azteca le pregunta que si no temen que Alfredo del Mazo entregue el Estado a Morena. Gracias, Gerardo. Serán todas las valoraciones que en el Partido Acción Nacional tendremos que hacer. Nosotros tenemos ahí a un excelente aspirante. Se llama Enrique Vargas. Fue alcalde, de los mejores evaluados del país, el mejor evaluado del Estado de México. Él gobernó Huixquilucan. Tenemos con quién competir para ir a ganar, pero también tenemos la conciencia de la necesidad de no dividir el voto opositor. Y con estos 2 elementos, de tener a un excelente candidato y de buscar construir para evitar que llegue lo peor de la política al Estado de México, tendremos que poner reglas claras de quién deba de encabezar, en su caso, una coalición, si así lo pide el partido en el Estado de México y así lo autoriza la dirigencia nacional. ¿Con quién construirla? ¿Bajo qué reglas?
quién tiene mayor presencia, quién tiene más positivos, quién tiene más capacidad de convencer, qué partido tiene más fortalezas. Entre negativos y positivos, ¿cuál es el mejor proyecto para poder cuidar y defender el Estado de México del peor modelo de gobierno que está representando Morena en todo el país y donde gobierna a nivel local? Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, presidente. No tenemos más preguntas, salvo que deseen dar algún mensaje final. Daríamos por terminada esta conferencia de prensa. Yo solamente felicitar nuevamente a Kenia por estas 52 contramañaneras de todos los lunes, por esa perseverancia, por ese esfuerzo, por ese valor, por esa decisión para defender a México y para desmentir a Palacio Nacional. Enhorabuena, amiga, y felicidades. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias a todos los medios de comunicación. Gracias por su solidaridad. Gracias por su acompañamiento. Hemos tenido semana tras semana la posibilidad de llegar al pueblo de México gracias a que ustedes, haciendo ejercicio de su profesión, han podido transmitir lo que desde aquí, desde el Senado de la República, hacemos para respaldar a las y los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Para mí, sin lugar a dudas, es extraordinario tenerte aquí en este espacio público, deliberativo, en el que, como lo acabas de escuchar, nuestra fuente, muchos medios de comunicación asisten para seguir compartiendo la visión que en esta etapa de nuestro país se hace necesaria. Se hace necesaria no solamente para nosotros en el PAN o en la oposición, sino se hace necesaria para millones de mexicanos que quieren que haya una voz fuerte o muchas voces fuertes, inteligentes, pero sobre todo voces que defiendan a los y las mexicanas. Muchas gracias. Este primer año, sin lugar a dudas, se nos ha ido muy rápido y ha sido gracias al esfuerzo de un equipo que está aquí atrás de cámaras. Somos muchos, somos muchas. Muchas gracias, equipo, porque la verdad es que esta construcción de la contramañanera se hace incluso los fines de semana, presidente, cuando todo el mundo está vacacionando, nosotros en la oficina estamos trabajando. Muchas gracias, equipo, porque esto, sin lugar a dudas, tiene un solo nombre, pero en realidad tiene a decenas de personas trabajando. Gracias, presidente, por estar aquí. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Gusto saludarles. Gracias. Les enviamos los materiales conforme vayan saliendo, compañeros. Muchas gracias por su asistencia. Muy buen día, muy buena semana.